Pocas plantas he visto yo florecer como florecen las verbenas. Es una pasada. Y yo las compré en plena floración y siguen. O sea, quiero decir, llevan como 3 meses floreciendo. Pues estoy viendo algunos consejos de no, mejor plántalas ahora, que cojan el invierno y A mí me ha después ido tienen una genial, mejor Vanessa. floración. Este año pues voy a experimentar que es sembrarlos un poco tarde, o sea que de todo se aprende, veremos qué tal salen Yo no había las, visto una flor las tan grande flores. de azafrán, ¿eh? Es verdad que lo puedes echar como condimento, pero si lo fríes, si fríes un buen trozo de romero seco, eso te queda como crunchy, como si fueran casi patatitas. O sea, no Chips sé de cómo explicarlo, romero, como muy Sí, lo sí, vamos a crujiente. sí, llamar. sí. Chips. Hola y gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Hablemos de Verde, un podcast plantástico en el que contamos lo que cultivamos en nuestras casas, huertos y jardines. Hola chicas. Hola. Buenas. Hola, ¿qué tal? Hoy traemos a una invitada. Ella es Vanessa Piñeiro, de Planticidad, amante de las plantas y diseñadora de jardines en ciernes. Bienvenida. Gracias, bueno, es un honor estar aquí. La verdad es que, pues como te comentaba, no soy yo muy de podcast porque se me va mucho la cabeza, pero sí que me encanta este podcast que hacéis y que además hace mucha falta para divulgar nuestro amor verde, ¿no? Sí, la verdad, muchas gracias. Encantadas Gracias. de tenerte con nosotros. Pero oye, explícanos eso de diseñadora de jardines en ciernes. Bueno, pues porque mira tú qué cosas. Yo estudié en realidad magisterio, he estado 24 años dedicada al desarrollo web, marketing digital y demás, pero bueno, en 2020 más o menos me empezó así el gusanillo del verde y bueno, esto ya lo sabéis, ¿no? Empiezas así, acabas así. Me hice durante el año pasado un posgrado de diseño de jardines Qué que se me guay. quedó pequeñísimo. Guay, Entonces, Vanessa. sí, sí, aparte súper chulo, me encantó, pero se me quedó súper pequeño, me faltaba mucho. Entonces, nada, este año ya me he apuntado a un ciclo de paisajismo y medio rural, ya con la intención de aprender muchísimo y profesionalizarme bien. Así que bueno, en ciernes, Oye, veremos. nos lo apuntamos porque, oye, Totalmente, sí, aquí sí. hablar un día de eso también puede ser muy interesante, ¿no? Sí, nos interesa un Sí, montón ese tema que nos cuentes. ujú. Decía que además es súper interesante, o sea, yo iba con absoluto desconocimiento y bueno, me parece muy bonito para quien, pues eso, tenga este gusanillo del amor verde, se lo recomiendo totalmente este ciclo porque está muy bien enfocado, la verdad. Oye, qué valiente, ¿no? Porque después de haber estudiado, otra vez ponerte a eso, ostras, yo hago así, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Que en realidad no he dejado nunca de estudiar, porque Ujú. el tema desarrollo web marketing, bueno, marketing ya lo sabéis, que es una evolución constante, entonces tienes que estar todo el rato leyendo, estudiando, aprendiendo. Y yo de por mí también demando mucho aprender. Entonces, pues bueno, fue como, bueno, lo he ido haciendo de manera más relajada, vamos a ver qué tal se me da compatibilizar ahora, Sí, sí, me ir refiero a en el algo más entorno formal. este de máster, de posgrado, ¿no? Que es como mucho más, porque otra cosa es eso, pues ahora hay como, ha cambiado mucho los temas de educación y Mm, de, ¿no? De que puedes acceder a distintos formatos y cada uno puede un poco estudiar a su manera, pero, jo, lanzarte a decir, venga, sí, lo tengo claro, voy a ir por aquí, que suelen ser 1 año, 2 años, no son como 4 podcasts que te escuchas o algo así que haces puntual, ¿no? Así que, jolín, te felicito porque es una gran apuesta. Así que bueno, enhorabuena, qué guay. Ya nos gracias. contarás. Yo os iré contando. Mm. La semana pasada, todas menos Adela, que luego ya nos contará dónde estaba, estuvimos en Iberflore y aunque creo que compartimos bastante de la feria ya en las redes sociales, no estaría mal, ¿no? Comentar qué novedades nos llamaron más la atención. Alba, por ejemplo. Bueno, yo, mira, justo lo fui comentando contigo, Esther, al volver en el tren. A mí me llamó la atención de manera muy positiva que he visto que las marcas, generalizo, porque no todas, pero bueno, sí que he visto una tendencia como hacia resaltar esa importancia de fomentar la biodiversidad en nuestros jardines. Lo vi en líneas de productos, no voy a decir marcas concretas ni nada, pero todas vimos allí líneas de productos de algunas marcas que antes no las hacían, enfocadas a eso, a atraer biodiversidad a nuestros jardines. Incluso también vi alguna colección nueva de plantas con ese enfoque, porque bueno, luego, a ver, sabiendo qué plantas atraen biodiversidad, hay muchas plantas que atraen biodiversidad,
pero me refiero más al enfoque que se le está dando. Y precisamente esta mañana he recibido una revista del sector y la portada está también enfocada a eso, a traer biodiversidad a los jardines. Bueno, ya si los que escucháis el podcast ya sabéis que ahora estoy con eso a tope, es de mis temas favoritos, así que me gustó mucho por esta parte. Ver eso creo que es un reflejo también de la sociedad, o sea, si las marcas lo hacen es que la sociedad lo está demandando y eso es lo que más me gusta de todo. O sea, al final, bueno, se haga por el motivo que se haga, yo creo que lo importante es pensar que la sociedad se está dando cuenta de que es importante, de que podemos utilizar nuestros espacios. Cuando digo jardín me refiero a terrazas, balcones y todo, ¿eh? Yo como ahora tengo un jardín, lo digo así genérico, pero eso, que lo importante es que seamos cada vez más conscientes de eso y yo sí que lo vi reflejado esto en Iberflora, es con lo que más me quedé. ¿Vanessa? Me llamó también la atención lo mismo, porque además, pues bueno, son productos que, por ejemplo, aquí en Lugo, pues costaba un poquillo conseguir según qué cosas, ¿no? Y es lo que dices tú, ver que las marcas ya lo traen, ya dices tú, bueno, ahí se nota esa demanda y qué bien que nos lo ponéis más fácil, ¿no? Porque bueno, cuando ya estamos en marcas de gran distribución, pues es más fácil que tú lo localices, aunque sea la peor a internet. Ya sabemos que siempre preferimos ir al vivero a verlo, tocarlo y a comprar el local, pero cuando no queda más remedio, pues bueno, si está en internet, estupendo. Y a mí se me va, claro, a la parte de diseño. O sea, yo en Iberflora siempre alucino muchísimo y me quedo embobada con los olivos ornamentales, que me parecen una pasada. O sea, siempre me paso un buen rato yo mirando todos los árboles que traen. Aunque sí que es verdad que ya otros años me pasaba y este año me pasó más, ¿no? Que es como pobrecito el arbolito, que lo han traído, ¿sabes? Lo tienen ahí en esa maceta. Bueno, al entenderlos un poco más, como que duele un poco más. Acabarán Pero en algún jardín, Vanessa, sí, seguramente. eso O es lo sea que que mira, pienso. Sí, nos sí. consolamos con eso. Pero sí, la verdad es que llena el ojo, ¿no? Aparte de todo lo que aprendes, de las novedades que traen las marcas, que hay cosas Yo aluciné con el abono de dosificación directa, me pareció increíble, pero es eso, ¿no? El llenar el ojo y conocer otras opciones, pues está muy bien, es muy enriquecedor. Sorpresa, sorpresa, Pero no os bueno, había dicho digo, ¿pero nada. quién es esa Pero ventana esto, ahí? hombre, Miquel, Miquel, qué enhorabuena. guay. Tenemos a Miquel de ¡Bienvenido! Hortus Domi, Greenfluencer del 2025 con nosotras un Hey, ratito. ¿cómo estáis? ¿Cómo Miquel. estás? Qué Qué guay, guay. Miquel, qué sorpresa más Ostras, guay. yo no lo sabía. ¡Qué ¿Tú, honor! Alba? No, qué va. Sorpresa, Esther sorpresa, nos eso lo ha ha sido metido Miquel y yo. ahí. Sí, Muy qué Ah, chulo. bien. qué guay. ¿Cómo El año estás? pasado Después de todo. coincidió que grabamos con André después de de que ganara, porque el tema encajaba. Esta vez no, pero me daba palo decirle a Miquel, te traemos dentro de 2 semanas. No, ahora que está esto reciente Muy bien. y Me encanta esta fresquito. estrategia que has Sí, que seguido, ¿eh? aquí estoy. Además, Muy bien. después de 4 años de trompa verde, por fin tenemos un Greenfluencer de huerto. Que eso a Sí. mí me llega a la Claro. patata. Sí, Total. sí. Estábamos comentando, Miquel, qué es lo que habíamos visto en la feria que nos había llamado más la atención. No sé a ti si nos puedes contar algo. Pues creo que lo más me está... Es verdad que este año había muy poco tema de sustratos, cosa que me hubiera gustado que hubiera un poco más, pero sí que es verdad que en este caso veo que ya empieza a haber sustratos más preparados. Vi algunos, por ejemplo, Compo está sacando ya uno, por ejemplo, con humus y con biochar, ya todo mezclado, que eso a mí me mola, que para huerto puede ser muy interesante. Luego está también, bueno, casi todas están empezando a sacar biochar. Biochar, por ejemplo, Flower ya tenía el año pasado. Y este año estuve indagando, ya hay un sustrato también ya con biochar que están sacando. Están intentando quitar también las turbas, muchos de ellos, lo cual creo que eso es lo que más me está llamando la atención, que todos veo que están remando y están empezando a tirar hacia la misma línea de suelos vivos, con más, cuidándolos más, con más hongos, con más bacterias, con más microorganismos y que al final, para mí que me dedico a eso, es lo más importante. Pues si tenemos un suelo rico y vivo, vamos a tener unas plantas bien nutridas. Porque yo siempre digo, son como el estómago de nuestras plantas. Si tenemos una tierra mala y muerta, las plantas no pueden asimilar todo eso que hay ahí, ¿no? Con lo cual, eso yo creo que es lo que más me llamó la atención. Muy bien.
Pues Miquel, nada, felicidades, gracias por compartir este ratito de llamadita corta con nosotras y nada, te esperamos en otro en el que hablemos de huerto, que seguro que podrás queráis aportar. Y recordamos que tenemos un episodio entero con Miquel, que es el 2x06, ¿vale? Me lo apunté porque digo, a ver si... el de los bosques comestibles, que estuvo muy, muy guay. Por si a alguien le apetece ponérselo, lo recomendamos desde aquí. Gracias, Miquel. Potunet. Adiós. Adiós. Chao. Adela, ¿tú qué nos cuentas de dónde estuviste el fin de semana? Que no te viniste a Iberflora por eso, de hecho. Ya, la verdad es que lo sentí porque me hubiera gustado veros a todos, pero justo coincidía la semana con Deltaland. Es un evento que organiza Cultidelta, que por cierto, Vanessa, te lo recomiendo para otro año porque es un evento dedicado al paisajismo. Cultidelta es un vivero que está especializado en todo tipo de plantas, pero mediterráneas, está haciendo pruebas, es como un laboratorio de cómo se adapta cada planta a la sequía, tienen mucha experiencia en muchísimos tipos de planta, trabajan en proyectos en todo el mundo y organizan estas jornadas, que ya es la 4ª edición este año, sobre paisajismo. Entonces se juntan un montón de gente del mundo paisajismo, ¿no? Y había ponencias muy chulas con ponentes internacionales que venían de Suecia, de Inglaterra, hasta de Estados Unidos, de Arizona también, y de Francia, sobre todos estos temas relacionados con sequía, cómo tenemos que diseñar los jardines, ¿no? Teniendo en cuenta todas las gráficas que hay de estudios, de adaptación, etcétera, etcétera, sobre pavimentos en las ciudades. Fue muy, muy interesante sobre todas estas temáticas, súper interesante. Además, el ambiente es muy chulo, la gente es súper guay, viene de muchos sitios, de España sobre todo, pero también había de Lisboa, de Suecia. Es muy interesante. Entonces, durante 2 días se hace esto y luego el domingo ayer tuvimos una excursión, digamos, porque es en el delta del Ebro, a ver dunas y cómo se forman las dunas. De hecho, hubo una ponencia sobre dunas y cómo las plantas ayudan a que esas dunas, pues que se queden ahí, ¿no? Y que se vayan moviendo y tal, pero las plantas actúan con las raíces como de anclaje, ¿no? Y fue súper interesante verlo en vivo cómo estaba pasando en el Delta, con lo cual súper interesante. Esto, Enric Sancho, que es la persona que lleva Cultidelta y todo su equipo, les mando un saludo porque fue muy interesante, muy, muy enriquecedor y lo hicieron súper bien. Así que bueno, este es el motivo. Me habían hablado de ello y quería experimentarlo un poco. Y también, bueno, mi objetivo también era el tema de... Yo estuve súper contenta de que Miquel le dieran el premio por el tema de huertos. Ya sé, los demás, con respeto a los demás, ¿no? Pero como yo me dedico más a enfatizar todo el tema de huerto y comida y todos los temas de alimentación sostenible, pues para mí era un poco también ir allí a hablar con paisajistas y que pensaran en el huerto como plantas, otras plantas, ¿sabes? Entre comillas, que también se van a flor, que producen flores maravillosas, que pueden ser, porque nos hablaron había muchas charlas sobre este concepto de plantas nativas versus no nativas y cómo se utilizan, y olvidémonos de todo eso. Y también layers, ¿no? Plantar con distintos estratos, tener en cuenta mucho cuando acaba una, cuando empieza otra, para todos estos temas. Y yo pensaba, los temas de huerto encajarían tan guay con todo esto, pero la gente no es parte del paisajismo en este momento. Se separa demasiado, quizá, ¿no? Sí, se separa demasiado y no sé, Vanessa, cómo lo estás viendo, lo que estás haciendo. Había muchos jardineros, también estaba la Asociación Española de Paisajistas, ¿no? Que te animo también a que le eches un vistazo porque ellos tienen todos estos temas, pero los que eran jardineros igual no sabían de huerto. Mi misión era un poco, chicos, cuando diseñéis una cubierta o cuando diseñéis un huerto, un jardín, tener en cuenta el tema de huerto, pero no ya como vamos a poner aquí un bancal y separado, sino como parte de un ecosistema integrado. Y pensar también en esas plantas que también se van a flor y que también son muy preciosas, muchas de ellas, ¿no? Bueno, así que muy, muy chulo. Lo recomiendo para otro año, quien quiera ir a probar. Porque es en octubre, es que justo suele coincidir con la semana de Iberflora, de hecho, a veces. Hace tiempo que queríamos dedicarle un episodio a las plantas que crecen en nuestros balcones, lo que vendría a ser una mínima expresión, ¿no?, de un jardín exterior. Quizá para situar a nuestros oyentes podríamos describir el tamaño y la orientación de los nuestros, los problemas que tenemos, cómo los solventamos y, si os parece, más adelante
hablamos de las plantas que cultivamos. Alba, por ejemplo, ¿empiezas tú? Venga, bueno, como os he comentado antes, yo ahora tengo la grandísima suerte de tener un jardín. Tengo las plantas en diferentes orientaciones, pero las que más aparecen, en las que más plantas tengo, sobre todo las que enseño más, que más utilizo para atraer biodiversidad y demás, tengo unas orientadas al sur, lo que pasa que quedan tapadas por las moreras, o sea, no reciben como sol súper directo en primavera y verano. Y luego tengo otras orientadas al noroeste, que quedan como por detrás de la casa, que reciben menos sol, pero es bastante luminoso el jardín en general. Y yo creo que todas de las que os voy a hablar se pueden cultivar en macetas, aunque yo tengo cultivadas en macetas y en tierra. Vanessa. Pues yo tengo un jardín de 30 metros cuadrados en terraza, es decir, que lo tengo todo en macetas, aunque juego con distintos tipos de maceta en función de la planta. He ido probando. Bueno, es orientación norte el jardín. Y claro, tengo que hilar muy fino con lo que llueve en Galicia, que nos llueve un montón, para no tener problemas de pudrición de raíces. Y es ahí donde tengo un poco la dificultad, ¿no? Porque después en cuanto a plagas y demás no tengo grandes problemas gracias a la biodiversidad y a dejarles un poco que se apañen. Pero sí, las macetas son, en mi caso, elegir bien es súper importante. O sea, que tú le das más importancia a lo que es el macetón, o sea, el contenedor y al sustrato que utilizas, ¿no? Sí, claro, después tienen que ser plantas obviamente que se adapten bien al clima de aquí y demás, porque bueno, aquí tenemos heladas, entonces bueno, eso ya limita, pero fuera de eso sí que noto grandes variaciones según el tipo de maceta, hay plantas que sufren y plantas que lo que les eches, que aguantan perfectamente. Luego volvemos a eso. Adela. Yo tengo un balcón que tiene más plantas ornamentales y el otro balcón es huerto, con lo cual cada maceta tiene algo de huerto, dependiendo de lo que quiera. Hasta un calzón tengo. ¿Y la orientación? Pero son pequeñitos, son súper pequeños. Les da el sol por la tarde, a partir de las 3 o las 4. Durante la mañana está completamente en sombra, o sea que son solo unas cuantas horas. Entonces así también puedes jugar con las que le gusta más la sombra y demás, pero bueno. La verdad es que nunca lo he pensado. El sol sale por el este y se pone por el oeste. Será orientación pues oeste, hacia el seguramente. oeste. Hacia el oeste. Está mirando a Montjuic, oeste. ¿Y tú, Esther, qué espacio? De Barcelona nos ubicamos con eso. Sí. ¿Qué espacio Claro, es tienes? que lo de- Cuéntanos tú también. Pues a ver, yo balcón tengo aquí en el piso. Aquí en el piso con orientación oeste, como dice Adela. Lo que pasa que, claro, bueno, no es oeste bien, es suroeste, con lo cual a mí me pega el sol toda la chicharra pues desde la 1 del mediodía aproximadamente hasta que se pone totalmente. Digo que es un balcón muy pequeño siempre porque realmente yo ahí solo puedo tener jardineras de balcón de esas que van colgadas, para que nos entendamos. En cuanto a que no son muy grandes ni en profundidad ni en anchura. Y claro, en mi caso el problema más importante es el sol. Es el sol en verano que lo he tenido que solucionar poniendo un toldo directamente. O sea, aparte de que las macetas, algunas me ayudan, como apuntaba un poco antes Vanessa, el problema es el sol, que aquí se tuesta cualquier cosa que pongas con el calor que tenemos en verano aquí en esta zona. Y digo siempre eso de las jardineras de balcón porque eso me parece que es la mínima expresión que muchos podemos tener a veces en nuestras casas, ¿no? Muchos empezamos a tener plantas cuando ya tenemos el piso comprado y entonces tienes que adaptarte buenamente a lo que hay, ¿no? Con lo cual, bueno, pues que sepáis que somos unos pocos los que estamos ahí Sí, con sí. estas limitaciones. En cuanto a plantas de temporada, ¿qué tenéis ahora mismo en esas macetas? Alba, por seguir la misma rueda. Antes de que diga Alba, un apunte a lo que tú has dicho, porque dirán, jolín, pues sí, yo también tengo porque yo tengo menos sol que Esther, que también está mirando al oeste. Importante, yo tengo un pedazo muro al lado de mi balcón. Claro. Que esto luego le paso a Vanessa que nos cuente cómo tener en cuenta diseño de jardines, ¿no? Pero diseño de balcón es como, ostras, no, si oeste va a tener mucho sol. Claro, no te das cuenta que el muro que tienes al lado, porque mi balcón está como metido hacia adentro,
pues tapa, o sea, claro, le quita todo el sol, con lo cual solo le da al final de la tarde. O sea, a partir de las 3 o las 4, depende del momento del año, pero cosas a tener en cuenta, ¿no? Claro, yo si algún día la casa de la esquina la venden y hacen un bloque de pisos, que no podrá ser de más de 3 pisos porque esto está regulado, ¿no? O sea, no pueden hacer bloques más altos de lo que, al menos aquí, de lo que es la calle, de la altura que hay en la calle. Pues igual entonces me tapará, pero de momento como es una casa que es más bajita, pues vamos por ahí tirando. Vamos a hablar de las plantas. Alba. Vale, os cuento lo que tengo yo ahora. Os hablo sobre todo de lo que tengo en flor, ¿vale? Si queréis, de plantas de temporada. Como plantas de temporada, ahora mismo tengo pensamientos que se vinieron de Iberflora conmigo. Tenía muchísimas ganas de tener y bueno, están preciosos. Los tengo trasplantados a una maceta grande. Bueno, quería matizar que lo que estoy intentando ahora es poner plantas que me vayan a aguantar el invierno también, que ahora estamos en otoño y fenomenal, pero dentro de unos meses pues va a empezar a hacer mucho frío. Aquí no tenemos heladas muy gordas, pero sí que hiela puntualmente. Entonces, bueno, hay que tener un poco de cuidado con eso. Los pensamientos aguantan el frío. Luego tengo también caléndulas que han germinado de las semillas que cayeron de las que sembré en primavera. O sea, una vez pones caléndulas, tienes caléndulas para siempre. Y las he ido repartiendo este finde por el jardín para tener por ahí. Vale, estoy muy contenta con unas plantas que compré en primavera, que las compré florecidas ya, ¿vale? No las sembré, las compré adultas, que son las verbenas híbridas. Pocas plantas he visto yo florecer como florecen las verbenas, es una pasada. Y yo las compré en plena floración y siguen. O sea, quiero decir, llevan como 3 meses floreciendo. Y luego he descubierto unas que sembré, que son las clavelinas, que no sé si sabéis cuáles son, así como clavelitos muy chiquititos. Esta planta crece silvestre, yo la he visto, por ejemplo, en la Sierra de Gredos, con lo cual, si crece silvestre en la Sierra de Gredos, es que debe aguantar ahí tanto churrasquera como frío. Las sembré la primavera pasada y todavía no me han dado flor, pero están súper hermosas. Y luego, bueno, las plantas que suelo tener aromáticas mediterráneas, lavanda, romero, tomillo. De estas 3, tengo ahora en flor el romero. Pero las tienes en el suelo. Estas, no, solo la lavanda. Vale. Sí. Y las que has nombrado antes también las tienes en el suelo, ¿no? Las que he nombrado antes están todas en maceta. Todas en macetas, a ver, en macetas más grandes y más pequeñas. Es verdad que el tamaño de maceta es súper limitante, tanto en cuanto a cómo de grande se te va a hacer la planta, obviamente, como sobre todo, esto me parece muy importante, cuánto va a aguantar la sequera del verano. Digamos, cuanto más pequeña es la maceta, menos aguanta sin riego. O sea, la cantidad de sustrato pues retiene menos agua. Yo esto lo noto un montón. O sea, sí que tengo unas jardineras de estas que dices, Esther, en la barandilla, y precisamente las clavelinas estas que os decía me han llamado la atención porque han aguantado todo el verano en esas macetas que son tirando a pequeñas. Yo he estado fuera muchos días, la casa ha estado sin nadie que riegue muchos días también y han aguantado. Entonces, bueno, eso sí que lo daría como un consejo así general. Es verdad que tenemos el espacio que tenemos, pero que tengamos en cuenta que cuanto más grande sea la maceta, más nos van a aguantar en verano. Me imagino también que más protegidas estarán las raíces en invierno, ¿no? Más cantidad de sustrato. Pero bueno, cada uno que se apañe con lo que pueda y hoy os vamos a dar trucos para que se pueda adaptar todo a vuestros pequeños rinconcillos. Vanessa. Pues yo ahora lo que más tengo son dalias, que este año van súper retrasadas aquí. Yo de hecho ya casi las daba por perdido porque apenas habían florecido y ahora de repente están todas floreciendo, que bueno, ya esta semana dan agua toda la semana, así que ya se van a chafar. Y casi es lo que me queda en flor, porque los rosales, aunque los míos yo tengo 3, son todos de floración repetida, pues ya no tienen flor, ya les pilla también de capa caída. Tengo lavanda, que la lavanda sí que tiene flor, curiosamente. Mira, la tuya, la mía aún sí. Pero ya me voy a quedar sin ella porque la tengo que podar ya. Me estaba resistiendo porque me daba pena, pero es como... es inminente. Pero, claro, como no puedo el año que viene, mal. ¿Y qué más?
begonias, es verdad que aquí se dan súper bien las begonias de exterior. De hecho, las ponen en todos los parques. Y bueno, aunque aquí no ponen en los parques las más bonitas, pues hay variedades preciosas y que se dan de maravilla y aguantan muy bien, que a mí es una cosa que me sorprendió, que también aguantan bien. Yo, pues eso, también me voy de vacaciones y alguna que se quedó sin regar y para lo latosas que son las de interior, las de exterior aguantan Yo estupendamente. también tengo Sí, sí, begonias en es el exterior, sorprendente. Vanessa, y Mm, alucino. Las que se han adaptado al exterior, o sea, están increíbles, florecen muchísimo. Y he ¿verdad? visto abejas en las begonias, que es algo que me sorprende un Sí, montón. Es como que no me pega, ¿sabes? sí, 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 Pero ya, Es ya, ya, una ya. flor, ¿no? Pues ahí sí, al van. Sí, final. sí, sí. Pero bueno, hay flores que les gustan más y menos y me Sí. sorprende. Las tengo justo delante de donde trabajo y me fijo un montón y estoy de acuerdo contigo, Vanessa, que si se acostumbran a exterior están genial. Están fabulosas. Bueno, yo las que tengo son específicas, a ver, específicas, entendedme, son todas, no de exterior, pero son ya específicas de exterior, de las que se plantan desde el bulbito y tal. Entonces, pues bueno, no necesitan adaptación. Sí que probé a sacar yo una tamalla de casa que tenía esquejes y dije, bueno, pues te voy a poner ahí con tus primas, a ver si te adaptas tú también. Porque, pues eso, como se dan también aquí, y poco más. Bueno, tengo el jazmín y la glicina, que ya están. La glicina ya tira un montón de hojas, porque ya, claro, aquí las noches ya son frías, ya estamos bajando a 7 grados incluso, entonces ya empezó a tirar hojas a lo loco. Y el jazmín, aunque quiere aguantar un poco más, estos días de calor le sentaron muy mal. Veremos a ver. Veremos a ver, que me aguantó tan contento el invierno, que supuestamente el invierno de aquí era un poquillo duro para él, pero a ver cómo le va este año. Yo te Es que hemos quería tenido. preguntar sobre las Sí, dalias una cosilla, que lo que te decía antes que me aguantaba la pregunta. Yo estuve hace un par de semanas en el Botánico de Madrid y estaban las dalias en plena floración, como has dicho tú también. Entonces, según tu experiencia, ¿cuál es el mejor momento para plantar una dalia? principio de primavera en cuanto acaben las heladas. Vale, Ventaja, que las podemos plantar en interior y adelantarlas. Porque yo la verdad las planté este año, siempre esperaba, ¿no? Yo soy un poco retardada y suelo plantarlas hacia junio, muy ya encima de temporada, porque también me gusta que lleguen más a octubre así con flor. Pero este año, en cuanto las recibí, ya las puse en macetas, porque realmente aquí ya no había heladas y dejé alguna dentro de casa, pero las dejé todas fuera. Y tenía muchas que las dejé a ver si aguantaban, porque bueno, yo tenía la duda, aquí lloviendo tanto, mi terraza no desagua bien, entonces acumula agua, tenía dudas con la pudrición. Y aguantaron, creo que se me pudrió una de 15, o sea que súper bien. Y curiosamente no fueron más rápidas que lo normal. Una planta que ya está adaptada es que brote antes, crezca antes, como me pasa por ejemplo con las hostas, que de un año para otro cada vez salen antes y más grandes. Y las dalias en cambio no. Es decir, parece que como aún no hay calor, ellas van saliendo pero despacito. Pero ya te digo, en cuanto acaben las heladas. En cuanto acaben vale. las heladas las puedes poner porque aparte así, si les va bien, la temperatura ya es suficientemente alta, enseguida se te ponen grandes. Y aquí, pues bueno, en cuanto brotan podas para que dupliquen y luego ya van como motos. Qué guay, es que quiero probar, nunca he tenido dalias y Mm. mira, creo que es el año este. Si pruebas, repites, ya te A Ya, lo mí digo yo me seguro. sufren mucho en verano, ¿eh? Pero claro, Mm. aunque les pongo macetones bien grandes, de esos de 30-35 litros, la chicharra de aquí Les cuesta. les cuesta mucho. Pero bueno, imposible no es, ¿eh? O sea que Mm, una también pone sus prioridades, ¿no? Las claro. cosas como son. Sí, claro, sí. ¿sabes qué noté yo? Yo las estaba plantando todas en maceta de plástico por aquello de que me retuvieran más el agua de cara cuando están en flor y en verano, que beben un montón, necesitan mucha agua. Y este año hice una prueba con una maceta grandota que tenía yo de las de tela y planté cuatro, en vez de normalmente pongo una, planté cuatro en una maceta de 60 litros. Claro, eso también retiene mucha agua, ¿no? Porque Claro. la de plástico, pues claro, la de 60 litros es grandota. Pero bueno, son cuatro plantas bebiendo y aparte se puso gigante. O sea, te digo que algún tallo bastante más gordo que mi dedo, más bien como dos. O sea, era Ujú. inmensa. Y aguantó sin riego como una campeona. No sé muy bien, quizás por haberse hecho más grande tenía mayor resistencia, porque la que planté concretamente no es una que se haga muy grande, no es una dinner plate de estas que se hacen gigantescas, pero en cambio se hicieron las plantas muy grandotas y tuvieron mucha mejor resistencia a la falta de agua, digamos, que el resto. Lo Quizá el acusó un poco en estar hojas, juntas, yo creo que sí, que por generar si estar. hay algo de microclima que les quite.
juntas. Luego la maceta de tela sí que tengo comprobado que gestiona muchísimo mejor el agua, aunque en principio evapora más, porque bueno, pues al ser de tela Sí, permite la evapora. evaporación, Ujú. es similar a las de barro, pero la gestión del agua en cambio la hace mejor, es decir, evapora mejor, pero la mantiene mejor. Es una cosa que no tengo ya muy clara esa gestión cómo es, pero sí que lo he notado que me funciona de hecho mejor que las de barro. Lo único es que las macetas de tela, al menos aquí, lo que pasa es que en verano, si se seca demasiado, ese sustrato se vuelve hidrófobo, entonces como que cuesta mucho más rehidratarlo, ¿no? Porque claro, ya de por sí, cualquier cosa que eches ahí cerca de la pared de tela se va para afuera y ese sustrato luego cuesta mucho otra vez recuperarlo. Entonces, como que a mí al menos me obliga a estar como mucho más pendiente del riego. Y entonces, bueno, lo que decíamos de las prioridades, ¿no? Que al final acabas adaptando a lo que tú quieres tener y a tus circunstancias. No sé. Decías antes, Vanessa, que habías probado con otras macetas. ¿Te referías a estas? Sí, probé con barro, probé con plástico, bueno, después en plástico, distintos tamaños, autorriego, sin autorriego. Y con las de tela probé un poco por los rosales, más que nada porque ya necesitaba maceta grande, por el peso, ¿no? Porque digo, bueno, estos son de tela, aparte traen asa, pues por lo menos no es un peso añadido y no quería ponerlas tampoco en plástico porque me daba miedo la pudrición de raíces aquí con lo que llueve y demás. Eh, Aunque yo siempre en invierno las levanto para que puedan escurrir bien el agua, pero bueno, con los rosales me daba cosilla. Y sí, ostras, lo probé por los rosales y cada planta que le pruebo sí que es verdad que, por ejemplo, no se me ocurrirían las hortensias, porque les puede dar un pasmo con todo el agua que quieren, y es así que se van a plástico y demás con poco drenaje, porque les gusta estar con mucha agua, las hostas, pero en general a las que no les va mucho la humedad, maceta de tela, estelano tejida y oye, fabuloso. De hecho, la lavanda, que siempre se me moría, no conseguía yo aquí con la lavanda, decía, qué turra con la lavanda, no puede ser tan difícil, que es muy fácil. Oye, la puse en una de tela, me acordé este año, dije, tenía una de tela pequeñita de 40 y dije, ay, voy a probar a ver si por fin. Ahí está, al lado de las otras, de las dalias gigantes, súper bien. Qué guay. O sea, al final te ha funcionado después de varias pruebas la lavanda en la de tela. Me lo Sí, apunto esto. sí, sí, sí. Tú tienes una terraza grande entonces, o sea, no es un balcón, es una terraza... 30 30 metros metros has cuadrados. dicho, ¿no? Más o Sí. Ah, menos, sí, que lo Yo has sí. ya dicho digo que antes, es un es verdad. jardín. Claro. Sí, 30 ya lo has dicho metros. antes. Vale, vale. Oye, Mm. no habéis hablado ni de los ciclamens o de los bulbos, ¿no? Ujú. Bulbos que toca ahora plantar. ¿Esto lo estáis plantando? Pues mira, yo tendría que empezar ahora, lo que pasa es que como ha hecho tantísimo calor, aquí estábamos hasta hace 2 días a 25 grados, que es una temperatura Bueno, aquí absoluta, también, o sea, sí. pero para aquí es muy Mm. anormal, o sea, aquí ya tendríamos que estar 18 grados, ya sería calorcito para esta época del año y lloviendo bastante, y hemos estado a 25 secos, que es una locura, o sea, ha empezado a llover antes Ujú. de ayer, entonces es que ni los he comprado, porque con esta temperatura se me estropea. Aquí yo tengo mucha humedad. O sea, aunque esté en seco, yo tengo 60-70% de humedad. Entonces, ni los tengo. Pero sí, hay que empezar ya, porque bueno, ya estamos casi mediados final de octubre. Este mes, el que viene, es lo idóneo, porque aparte los bulbos de invierno, o sea, bueno, los bulbos de invierno, los bulbos que nacen en primavera, que se plantan ahora en otoño, necesitan el frío para florecer. Hmm. Que mucha gente que no le florecen, en realidad es que no tuvo el ciclo de frío que necesita el bulbo y si no lo tiene, no florece. Tienes una bonita planta con unas hojas muy monas, pero ninguna flor. Que hay un truco muy Hmm. bueno, es para la gente, yo siempre le digo a la gente que es pues, de zonas de más calor, pues por ejemplo Barcelona, me preguntan algunas chicas de Valencia, yo les digo, en cuanto te lleguen, los metes en un tupper, En un la poquito nevera. de perlita por ahí y a la nevera y los dejas por lo menos un mes. Un mes, 2 meses, Ostras, estupendo. ¿sí? Y luego los plantas, sí. Sí, porque sin el frío no se activan. Yo solo puse narcisos el año pasado. Me los trajo una chica de Inglaterra y los planté directamente y sí que nacieron. No hice nada, Los ¿eh? blanquitos, los galantus estos así, ¿no? Sí, ¿Pusiste No, pero tú? los galantus, esos no llegaron a crecer. Ah, no, estos deben Snowdrops eran, necesitar esos bastante no. frío, creo yo, ¿vale? Porque yo estos los Esos he visto tenía en que el haber Montseny hecho lo que con dice un... Vanessa. Eh, No, aparte los yo creo, narcisos normales, los amarillos. ujú. creo que hay productores que los pasan por nevera. Porque hay muchos Puede que me ser. dicen que te garantizan la floración. Si depende de mis circunstancias, es que los has metido en nevera tú para asegurarte que cumplan. Pero claro, no todos lo hacen. Y como no sabes en qué condiciones vienes, no sabes. Bueno, si te ponen lo de floración garantizada, ya sabes que sí. Pero si no, pues mira,
como pues normalmente a estas alturas ya los tienes, yo aparte los compro ya en volúmenes un poco altos, entonces ya los compro. A veces aún me están empezando a plantar yo las dalias y ya me están ofreciendo los tulipanes, mayo, junio, eh, y lo mejor es eso, o sea, como los tienes pronto, los metes a la nevera, hasta diciembre tranquilamente se pueden plantar, incluso en enero he plantado, pues meterlos eso. Los tienes en septiembre, octubre, noviembre los sacas y los plantas. ¿Y qué sueles plantar? ¿Qué bulbos sueles plantar? Tulipanes, narcisos, jacintos, muscaris. A mí es que me gusta mezclar en las macetas, porque he plantado, hay años que siempre pongo alguna maceta pues separada, solo tulipanes, solo narcisos, pero sí que es verdad que como las macetas multiflor, ninguna. Y sí que me fijo, es muy curioso, porque a las abejas les pirran los muscaris, que es una cosa que a mí me llama Me muchísimo la encantan los atención, muscaris. es que son preciosos, pues cuando los pongo en maceta multiflor van muchísimo más que cuando los pongo solos. ¿Por qué? No lo sé, pero sí, Puntos de referencia, las otras flores quizá hacen que les vean sí, mejor. el colorido les llamará más, Mm, porque claro, los muscaris, ujú. bueno, sobre todo a mí me sale más bien pequeñito, maceta, pero sí, les funciona, aparte les encantan, o sea, no se van a otra. Alguna vez a tulipanes, que la primera vez que los vi en tulipán dije, hombre, sorpresa, pensé que nos gustaba, pero Por sí, cierto, ¿has sembrado alguna vez las semillas de los muscares? Porque yo tengo ahí por ahí guardadas. sí, ¿Y qué sí, sí, tal? sí, sí, sí. El primer año te sacan solo las hojitas así tipo, no, pasa un poco como con los tulipanes, que seguramente no te florezcan, pero lo bueno es que por debajo está creciendo el bulbo, es un poco como la cebolla, el bulbo después, y se reproducen muchísimo. Entonces, claro, de esa semillita que echaste acabas teniendo así un mogollón de cebollitas y florecen y claro, súper bien, porque ya sabes, semilla adaptada, pues es la que mejor se da. ¿Y los sembrarías ahora? Lo digo porque los tengo allí Sí, pendientes. sí, Bueno, sí. ya Los echas tenemos por ahí. Sí, para y el cuando fin de. veas como unos hilitos verdes así pequeñajos, pues esos son los muscaris. No, iba a Didi, preguntarles qué tipo de sustrato usaríais para los bulbos. Si es algo diferente, yo usaba el mismo que tenía aquí, ¿eh? No sé si vosotros usáis algo. Y también ha asombrado lo del tupper, meterlo en el tupper en la nevera con perlita para absorber la humedad, para aireación o para eso. Es por la humedad más que nada, por si hay exceso de Vale. humedad, porque claro, siempre tienes el riesgo de pudrición. Y sí que es verdad que es recomendable, pues cada 2 semanas como mucho sacar, echar un ojo, asegurarte que no hay problemas. Y bueno, la perlita es más que nada eso, un apoyo por si hay un exceso de humedad para que la absorba. Y Ujú. sustrato, yo he probado de todo. Realmente no son plantas muy exigentes. El tulipán, de hecho, en origen crecía en sustratos muy pobres y con poca agua, quiere decir, no tienen grandes requerimientos. Pero obviamente, pues como cualquier planta, cuanto mejor esté, pues mejores condiciones, sin pasarte, porque es contraproducente. Pero yo normalmente reutilizo macetas, si acaso les aporto, pues si veo que ya casi siempre les pongo perlita porque en verano no, o sea, en invierno no me hace falta para riego, pero sí que me hace falta para que vaya haciendo aireación, porque si no se me apelmaza mucho el sustrato de la lluvia y de vez en cuando humus de lombriz, a lo mejor 2 veces al año y luego abonado, claro, porque si no las flores, pues Ujú. bueno, van perdiendo. Pero no, no hace falta ningún sustrato especialmente preparado. Yo ya te digo, tienes una maceta, lo enriqueces un poquillo y ya les vale. No son muy, muy exigentes. Porque yo los tenía plantados, me salieron, se secaron y ahí los tengo. Yo no he hecho nada, están en la misma maceta. No sé si volverán a salir. Yo planté algo en verano, creo, porque ya no estaban, pero no los he sacado ni nada. No sé, me acuerdo que me leí el sándwich este que tú contabas, en su la momento, lasaña. lo de la lasaña, El dicho sándwich. language, el sándwich. No me acordaba el nombre, era algo así de Me comer, me encanta. acuerdo. Ahora nos lo cuentas, Esther, un poco para recordarlo, pero que no he hecho nada, los tengo ahí, no sé si he hecho bien o no, porque igual los debería haber sacado y ponerlo. Volverán a salir Estupendamente. si Claro. están, si Ya os están contaré. vivos, cuando sea su momento brotarán y ya está. Lo del bancal o bancal lasaña, yo me voy al huerto siempre. Lo de plantar bulbos en lasaña es lo que Vanessa le estaba llamando multiflor, ¿no? Multiflores, sí. O sea, se trata de combinar diferentes bulbos y los entierras, pues los más grandes a más profundidad y vas haciendo diferentes capas. Yo normalmente no acostumbro, alguna vez he puesto hasta 5 por probar, porque alguna vez aquello me han llegado muchos, pero con 3 queda bonito. Luego juegas con los colores, ¿no? De cada una
de las variedades, ¿no? Que entre ellos, pues bueno, armonicen o bueno, o no, porque aquí no es necesario ser tan tiquismiquis, ¿no? A mí me gustan mucho los muscaris y entonces tengo muscaris en todas, porque para mí ese es el que a mí más me gusta y es el que pongo en todos, ¿no? Y bueno, si ahora ya además me dice Vanessa que van a salir las semillas, ya no veas. voy a sembrar todo el barrio de muscaris. ¿Cuál Yo en pones? cuanto El que al... es un poco más grande, ¿no? Porque aquí por nuestra sierra crece el muscaris a principio de primavera, que es el silvestre así chiquitito, pero yo he visto el que se utiliza así para plantar los bulbos en casa, un muscaris muy grande. ¿Habéis Sí, plantado ese? Yo sí. creo que es el pequeño el que yo El tengo, ¿eh? pequeñito. Vale, vale. Es que también te diré que yo, dependiendo del tamaño de maceta, sí que he visto diferencia de tamaño, porque a mí en general me salían más pequeñines, pero bueno, tampoco yo usaba macetas muy grandes. Y me comentó una amiga que ella tenía huerto, tenía finca también, y me dijo, oye, pues sabes que planté los muscaris y tengo unos pedazos de muscaris tal, y dije, ¿y al muscaris le afecta tanto el tamaño de la maceta? Vamos a probar, pongámoslo a prueba. Y efectivamente, sí que salen ya más grandullones, ¿eh? Pero bueno, que lo bueno es eso, es decir, tienes una maceta chiquitita, pues salen más chiquititos, pero salen y lucen un montón. Son O muy sea, el tamaño del agradecidos. muscaris es directamente proporcional a la maceta. Conclusión. No sé Como el si No, no maceta tan directamente, huerto. pero directa, influye. sí, Pero luego yo le creo que hay influye. variedades. El que yo digo es una Sí, diferencia muy, muy grande, ¿eh? No es que es ujú, verdad que igual si pones una maceta un poco más grande te sale un poco más grande, pero yo digo un muscaris que es un floripondio rollo así, o sea, Sí, sí. Grandes. diferente al que estamos acostumbradas a ver, que los he claro, visto es que aquí De no lo las hay blancos fotos. natural. también. Mm. Blancos no he puesto nunca, pero es que tengo debilidad por las flores moradas y violeta. Moradas, es que son tan Entonces, bonitos los morados. Ah, es que es muy bonito. Mira, yo no soy de azules en flor, pero es que los muscaris son tan bonitos. O sea, tienen esas tonalidades, aparte de los que son más oscuros, o sea, es una pasada. Y lo Y hay en dan blanco, como lo hay ese en aspecto rosa. como silvestre, ¿no? A mí me pasa que hay flores, por Sí, ejemplo, los tulipanes, pues son flores que me gustan mucho, pero no dan aspecto silvestre, pero los muscaris sí. sí, sí que es verdad. Y yo te iba a Así preguntar, como de... Esther, si has plantado este año azafrán, que ya sabes, te lo dije esta mañana, que se me ha abierto una de las flores de los que planté el año pasado que no me florecieron, que ha sido como, ¡oh! No me lo puedo creer. ¿Los pusiste tú este año o qué? no, aún no. Y cuando me lo has dicho, lo que he hecho ha sido de pensar, Esther, este año te has colado, no los has sembrado. He ido al armario y están brotando ya, o sea que mañana sí o sí los tengo que colocar en algún sitio porque si no se me van a perder. Que cuando los recogí me salieron unos bulbotes este año hermosos, hermosos, o sea que, bueno, mira, de todo lo que siempre os digo, este año voy tarde, que ya sabes que yo en julio ya estoy dando la turra con, con el azafrán, que si no compráis el azafrán ya no vais a encontrar no sé qué, y este año pues voy a experimentar que es sembrarlos un poco tarde, o sea que de todo se aprende, veremos qué tal salen Yo no había visto una flor las tan grande flores. de azafrán, ¿eh? O sea, yo he puesto azafrán otros años, hace tiempo ya, pero la flor que me ha salido esta vez, claro, supongo que el bulbo se dedicó a engordar y me ha salido una flor enorme. Y ahora vienen las otras detrás, esta ha sido la primera, pero de esos estigmas saco paella seguro. Menos una o media. Al menos una, sí, sí, una para Pero dos. estos son los que ya tenías del año pasado. Sí, que yo no los saqué, yo los bulbos suelo Los dejarlos. dejaste. Y entonces al año Mm. siguiente, oh, sorpresa, pues de repente te aparece ahí algo que a veces no te acuerdas lo que es, pero yo tenía clarísimo que ahí había azafrán. ¿Y en qué Y época es se guay. planta el azafrán? Pues mira, en las zonas productoras de azafrán normalmente lo ponen a finales de julio-agosto para que Sí. empiecen a recibir las lluvias de final de verano, para que empiecen a brotar, pero es que además es muy curioso porque es una planta que en cuanto empieza a brotar, ¡pum!, ya le sale la flor. O sea, la flor se recoge enseguida y de hecho ya están ahora en eso, en las zonas productoras recogiendo las flores y luego lo que hace el bulbo es echar muchas hojas y engordar. Yo normalmente los arranco en primavera y de hecho tengo por ahí algún vídeo preparado para subir. Ya si acaso lo enlazaremos si es que he tenido tiempo de editarlo y subirlo, sobre cómo se hace luego lo que es la cosecha del bulbo, porque yo en mi caso en las macetas sí, los arranco siempre porque es que si no,
no puedo plantar luego en verano otras cosas. Claro. Pero vamos, que si hay sitio, pues los dejas y cuando sea la época ellos solos, pues mira, te dan sorpresas como Pero si no algas de estás mañana. pendiente, te lo pierdes, claro. O sea, si es para ti que lo estás viendo todos los días, sí, pero como hagas en un huerto por ahí que plantes y que ya volverás tal, te lo pierdes porque es tan efímero, ¿no? Yo me acuerdo que me levantaba cuando lo tenía Es en muy el otro efímero, huerto y sí. iba todos los días a verlo, a ver si había salido. Era Sí, muy porque guay. además dura la flor como 2 días. Se supone 2 que los días, sí, estigmas los no tienes son que 3. coger el primer día porque si no pierden aroma, o sea que además, Sí, pero bueno, también puedes sacar solo, dejar la flor y pasa que es tan delicada que en el momento que tiras para sacarlos te la cargas muchas veces. Sí, encima esta sí, mañana ha sí. llovido, que bueno, a ver, es una flor como... Está preciosa, pero claro, si no le llueve encima es mejor. Mejor, es mejor. Decíais, a ver, bulbos de otoño hemos hablado. ¿Hacéis trasplantes de alguna cosa en esta época? Lo digo pensando porque aquí estamos hablando de plantas en el balcón y claro, los macetohuerteros lo tenemos muy claro, ¿no? Que durante el otoño es época de trasplantar o de sembrar muchas otras cosas. Yo, por ejemplo, se me ocurren los frutos rojos, que ahora es una época perfecta antes de que venga el frío para que esas plantas empiecen a enraizar y adaptarse para luego ya en primavera brotar. No sé si con plantas ornamentales también es buena época para ellas. Con las aromáticas mediterráneas pasa igual. El mejor momento, de hecho, el hoyo ese que yo hice, que yo os he dado la turra por aquí ya largo y tendido, yo lo hice a principios de primavera, creo recordar, pero el momento idóneo es el otoño, para que tengan tiempo de enraizar bien antes de que llegue el frío, que las lluvias del otoño les sirvan también pues como riegos de implantación, que coja bien de agua ahí el subsuelo, que es lo guay para que luego estas plantas resistan mucho. Y luego yo respecto a ornamentales así que tengo en maceta, si veo que se les ha quedado después de toda la primavera y el verano la maceta un poco pequeña, el otoño me parece buen momento para trasplantarlas también. Antes de que, o sea, para que cuando llegue el frío y la falta de luz también estén ya acostumbradas a su nuevo hogar. Vanessa. Yo nada, yo realmente ahora plantar las que, pues eso, las flores de primavera. Sí que voy a probar con algunas que son de verano, algunas semillas que estuve viendo que se pueden poner, bueno, que necesitan frío también, como es la amapola. El cosmos ya la había plantado otros años y sí que es verdad que le va muy bien, pero por ejemplo la amapola que se supone que se planta en primavera, pues estoy viendo algunos consejos de no, mejor plántalas ahora, que cojan el invierno A y mí me ha ido después tienen una genial, mejor Vanessa, floración, ¿verdad? sembrarlas en otoño. Sí, sí, súper, Sí, yo lo recomiendo. sí, sí. Y por ejemplo el sweet pea, que en principio son los guisantes del or, son como los guisantes, que en principio se planta en primavera, pero yo en cambio los que he tenido alguno que ha pasado el invierno en maceta y tal, y este año he tenido una floración increíble que no la había tenido antes. O sea que nada, lo que sí que voy a hacer es preparar bolsitas con semillas de verano para que pasen el invierno y luego los rosales retirarles las hojas, porque si no me empieza a salir hongos por todas partes. Al haber ya esta mezcla de lluvia con temperaturas aún no baja, sí que enseguida se ponen fatal. Y poco más, porque yo los trasplantes ahora no, los prefiero hacer cuando empieza la primavera, cuando todavía están empezando a activarse, aún no se han activado y me va mejor, porque sí que es verdad que ahora con el tema lluvias, las pruebas que hice me funcionó regular, entonces ya los dejo. Y ahora ya solo plantar y limpiar. Ela, te he saltado antes, ¿no? Nos hemos ido por otros temas. ¿Tú qué es lo que tienes en el balcón ahora mismo? Pues de huerto tengo calçots, kale, espinacas, rabanitos, acelgas, muchas acelgas porque me encantan ahora en este tiempo, es que salen genial. He traído algún romanesco y esto solo para verlo cómo sale porque me gusta, pero porque tarda un montón, pero me gusta, me encanta cómo son. Rúcula también. Bueno, voy cambiando, pero lo que sí que he probado es que, claro, decía, ¿qué hago? ¿Pongo alguna maceta? Cuando tienes solo 12 macetas o algo así en un balcón pequeño, porque estos son los típicos balcones de ciudad, estaba pensando, ¿qué hago? ¿En una maceta pongo todas las flora auxiliar o las mezclo? Las he ido mezclando con por ejemplo, las acelgas tienen capuchina,
o sea, he ido mezclando floras auxiliares en las mismas macetas y además no planto un plantel por maceta, planto 3 o 4 de cada cosa. O sea, están frondosos, ¿sabes? Es que si no, no. Entonces, he hecho plantación intensiva de cosas. Kale, pues 2 o 3 kale juntas, lo otro junto, hace el gasto sí, de 3 o 4 juntas y es que crecen bien. Y luego les he puesto, los voy abonando, poniendo compost y vermicompost, pero le he puesto las floras auxiliar en cada una de las macetas, a ver qué pasa. Y luego quería decir otra cosa, la lavanda y la salvia, yo ahora no las tengo en macetas, no sé cuánto crecen, pero yo cuando las tenía antes, que eran enormes, yo lo aprovechaba justo antes de que llegara octubre, ya les íbamos haciendo lo que yo llamo agujeritos entre medias, porque lo que quieres es que no se te vuelvan leñosas, quieres que la luz les dé para que los brotes de abajo vayan brotando. Entonces, si te imaginas una lavanda así, les vas haciendo como una poda de agujeritos por toda la lavanda para que entre la luz. Entonces, ahora, cuando ya empieza el otoño y tal, haces una poda y ya va brotando otra vez, porque ya ha ido naciendo. Y lo mismo con las salvias, es que si no, las salvias se vuelven súper leñosas y luego... y lo mismo con los romeros. Sobre todo las lavandas, era el truquito que me enseñaron. Además es que la lavanda florece en rama nueva, con lo cual si no la podas o yo qué sé, o en el campo pues algún animal se la comerá, ¿no? Así funcionará en la naturaleza. Pero en casa tenemos que podarlas para que florezcan más. Adela ha tenido unas lavandas, doy fe, increíbles, cuando tenías el huerto. Pero el truco ese del agujero, yo creo que era la clave, porque les iba entrando luz poco a poco abajo. O sea, ¿sabes? Para que fueran brotando poco a poco. Y creo que eso ayudó a que no fueran tan leñosas. Y es verdad que estaban espectaculares, era casi lo mejor, sí. Qué buen truco. En las macetas no sé muy bien si yo no he conseguido he traído unos esquejes y no he conseguido, tengo que traer más para probar, pero en las macetas entiendo que si no es una maceta muy grande tampoco se vuelven muy grandes. También se vuelven leñosas, ¿eh? Yo recomiendo podarlas y empezar a podarlas pronto, porque yo, por ejemplo, con el romero me daba pena porque estaba tan frondoso y tan bonito que ahora tiene mucha parte leñosa por abajo. Y no nos tiene que dar pena, hay que superarlo, eso. Las aromáticas mediterráneas lo agradecen. El romero funciona igual que la lavanda en ese sentido. Sí, pero me refiero que podas el romero, lo secas y luego lo guardas en un tarro. Y yo no sabía que cuando cuando lo freías se volvía súper crujiente y luego te lo comes así como crujiente. Sí, yo lo utilizo tanto en fresco como seco, pero sí que le pegué una buena podada el año pasado. Tengo un bote de romero ahí que no me lo acabo y lo echo ahí. La mayoría de los guisos llevan romero en mi casa. Es una maravilla. Pero ¿sabes lo típico que lo echas como para que sea... Que, por cierto, tenemos que hacer otro podcast. Yo llevo dándole la brasa a Esther con esto, que Esther es muy cocinillas y tenemos que hacer un podcast de recetas y de conservas y todo esto, porque esto es una de las cosas, ¿no? El romero, si lo secas, es verdad que lo puedes echar como condimento, pero si fríes un buen trozo de romero seco, eso te queda como crunchy, como si fueran casi patatitas. O sea, chips de romero. Como muy crujiente. Chips, sí, como mini chips y está rico comerlo, ¿sabes? Así. Sí. Bueno, no sé. Cierro paréntesis. Ese podcast lo haremos de cara al verano, porque ahí ya podemos entrar en conservas y yo creo que es muy interesante incluso que traigamos a algún experto, porque a veces lo de las conservas se hace de una manera muy alegre, sin pensar en que ahí hay riesgo, o sea, hay que tener una higiene máxima cuando las haces porque hay un riesgo de botulismo que te puede mandar al otro barrio. Y a veces veo gente que comparte unos vídeos así como... Vamos, cuando tendría que ser uno de los primeros consejos, ¿no? Higienizar muy bien, desinfectar, bueno, luego ya buscaremos a alguien que nos pueda hablar de esa parte. Y Esther, perdona, Adela, que nos ha dado así como unos pequeños consejillos de lo que está ella poniendo comestible de huerto. ¿Tú qué estás poniendo de huerto? Cuéntanos también. Ahora básicamente cosas de ensalada que yo digo, o sea, todo lo que son lechugas, escarolas, acelgas, todo lo que el hoja verde ahora es la mejor época del año. Sí, yo también. Para ellas, a no ser que tengas caracoles o que tengas orugas. No sé si estáis viendo orugas, al menos aquí en Barcelona. Apunta, ¿tú ahí también, Vanessa?
Yo aquí lo que más tengo son babosas. Orugas este año tuve pocas, voy a tocar madera, Uf, porque el año pasado fue horrible. O sea, pues, se me comían las dalias, pero masacre absoluta. Este pues año, aquí este año estoy viendo orugas, pero a punta pala, en bueno, todo lo que es incluso la jardinería pública, que ya sabéis que me paseo mucho por el barrio y me paro a mirar las plantas como están, pero plagaditas, plagaditas de orugas. O sea que si no tenéis orugas, podréis comer muchísimas, pues eso, lechugas de todo tipo. Además, ahora hay todas esas que son típicas de la temporada de invierno, que son de hoja más crujiente, más gruesa. Incluso las variedades de las espinacas o las acelgas, ahora no se os explicarán si es algo que normalmente os pasa en primavera de cara a verano. Las cebollas también va muy bien, todo lo que es hortaliza de raíz, ahora es muy buena época. Bueno, ya calçots en la zona, las borrajas en otras. Ay, Y he pedido borrajas, es verdad. Y he pedido pak choi y tat pak soy, que no lo he choy, plantado todavía, pero me Qué gusta mucho ricos. y lo he pedido también para plantarlo. todas esas hortalizas orientales, ¿no? Pues bueno, el pak choi tiene como 50 primos con nombres impronunciables. Las mostazas, la mizuna, hay muchísimas. Además que las puedes, como tú haces, Adela, plantarlas muy juntas, muy densas, porque como vas a estar como cortando hojas continuamente de ellas, lo que hay que hacer es no cogerlas del centro, que son evidentemente las más chiquitinas, y entonces como que matarías a la planta, pero como puedes estar cogiendo hojas continuamente, tampoco no van a hacerse tan grandes como una lechuga del súper, para que nos entendamos, no le vas a dar tiempo. Y entonces eso te permite hacer siembras más compactas, porque no son plantas tampoco que tengan unas raíces enormes, como si, por ejemplo, puede necesitar pues una col, una coliflor, un brócoli, que necesita ya incluso una maceta más grande. En jardineras de esas de balcón, todas estas hortalizas de hacer ensaladas van súper bien. Y el perejil y el cilantro, Cilantro. Ujú. Y si os cebollino, que me gusta, encanta. Ay, el sí, Porque el de cebollino hecho, cebollino. también. Mm. el cebollino que en febrero estará en flor y será precioso. De hecho, esta es una de las plantas de paisajistas que yo digo, ojo, podrían usarla más. A ver, yo el huerto del balcón lo llamo el huerto desayuno o huerto pica pica. Porque, a ver, no vas a hacerte... Si te das una ensalada, igual te acabas la lechuga que tienes entera, ¿sabes? Pero si te lo haces en una tostadita y es alimentación consciente, es decir, te abres la ventanita, vas a coger tu hoja, te la pones en tu tostada, es como, wow, qué guay, ¿no? Aunque luego tengas tu lechuga que te has comprado en otro sitio, porque obviamente no vas a producir para... No es Depende de las muchísimo, jardineras pero que es... tengas. Sí, pero me refiero a estos balcones que igual la mayoría de gente tiene, ¿no? Que yo tengo esto de 30 centímetros, de estos de salir con una sillita plegable, o sea, ¿no? Tengo 12 macetas, pero el típico momentito este de por la mañana o tal, que te des una tostadita y le pones un poco de rúcula y vas ahí a cortarla, o del perejil cuando cocinas algo, que eso sí que lo tal, jo, yo para mí son momentos de wow, gracias, qué guay, ¿no? las fresas en verano, yo es de lo poquito de huerto que nos llevamos bien. Que me las dio mi suegra, me dijo, toma fresas. Y yo, bueno, pues ya que insistes, macetón grande. A ver, la dividí. Y sí que es verdad lo que dices, de salir, coger tus fresitas y tal, que llegué a tener 5 macetas y sacaba 3 fresas al día. Y dije yo, ¿cuánto Claro, trabajo es para para tan esos poco momentos, fruto? Pero sí, es es la para los cosita esa momentos de, zen. sí, Sí, los a momentos ver, esos de, escojo, sí, exacto, consciente de sí, mindfulness, ¿no? sí. De Y gracias, qué luego bonito este. lo que es indiscutible es que el sabor no tiene nada que ver, obviamente, ¿no? Bueno, Cogerle y decir, esto sí que sabe a fresa y no lo que me dan en el súper. Pues Totalmente. sí. Yo creo que es Ujú. importante que me lo apunté antes, sí, en mi chuletilla, para que no se me olvidara decirlo, y ya ha ido saliendo al final. Para aprovechar al máximo los espacios pequeños, tener claro qué queremos de nuestro balcón. O sea, queremos un balcón ornamental con flores o para atraer biodiversidad o queremos poder consumir los productos de nuestro balcón. Yo creo que es bastante importante que nos lo planteemos de entrada para amortizar al máximo el espacio. Yo también creo que con macetas, poquitas macetas, pero bien aprovechadas, sacar, pues aunque como dice Adela, sea solo para nuestros momentos zen, o yo qué sé, o
igual no te da para poner 6 lechugas, pero sí para poner suficiente rúcula como para que tus ensaladas lleven rúcula y sea tuya. La rúcula es que a mí me parece de lo más productivo y rico del huerto, y en otoño funciona genial, porque no se espiga. Cuando la sembramos en primavera es Sí. como que se va a flor enseguida, que las flores son preciosas, les encantan a las abejas, pero bueno, nos dura menos. Comestibles, que antes también Y Adela ha mencionado comestibles, el sí, cebollino, también en la flor del cebollino también. también se puede comer. Encima de esa Bueno, y Sí, la sí, tostada zen capuchina, que claro. La decías. la capuchina. caléndula, el aliso, todas esas son comestibles. Incluso las begonias, yo eran comestibles cuando las tenía en el huerto, Las algunas, rosas. las rojas también que yo ponía. Y como vamos a plantar flor auxiliar en medio del huerto, vamos a tener también el efecto ornamental, o sea que no solo es huerto. Es lo que le decía yo Claro. antes a Vanessa, ¿cómo podemos hacer el efecto diseño, Sí. que tengamos una mezcla y que no solo sea, ay, tengo que elegir entre esto o esto, sino son todos parte de de lo mismo, ¿no? Porque, Y yo creo que bueno, acabaremos yendo cada vez más hacia ahí puramente por tema de sostenibilidad. Yo, por ejemplo, la capuchina, es verdad que no lo dije y la planté este año y se dio súper bien, es una maravilla cómo florece, lo bonita que yo es una cosa que valoro mucho, la belleza de la planta, decir, bueno, aparte de la flor me aporta algo más, si no tengo flor, tengo ahí una planta feucha o tengo una planta que ya de por sí aporta. Y Las la hojas de la caléndula capuchina realmente es son súper, perdón, la tremendas. capuchina es súper bonita, la flor es muy bonita también y y a muy mí me encanta el productiva. aliso, ¿eh? El aliso me encanta. Y esta vez, cuando estaba en Del Talán, lo vimos en silvestre, y huele a miel, es una pasada. Mm, O sea, te lo hueles y es como sí. estar oliendo miel, el silvestre. Pero Sí, también sí. el otro que es bueno en el huerto y es como un manto, si tienes ahí una maceta toda blanca, además, que es muy bonito. Y luego la borraja, pero claro, ahora no florece la borraja un poco más Primavera. adelante, Primavera. pero bueno, no sé, yo creo que hay mezclar en todas las macetas, hacer este efecto layer, yo creo, y pasar de esto de los marcos de plantación, perdonad por ahí quien los haya hecho, pero en este No, a caso ver, creo... pasas o no pasas. A ver, de lo que se trata es de lo que en el espacio que tú tienes hacer pruebas. Porque por más marcos de plantación, por más consejos que te den, tu casa y tu situación y tu huerto o tu jardín o tu balconcito es tuyo, y ahí pues hay que experimentar para ver hasta dónde puedes llegar, hasta dónde puedes mezclar. ¿Vale la pena? ¿Te compensa apretar? Hay plantas que puedes hacerlo, lo de juntarlas más, en otras no. O sea, Bueno, no se sí, te puede, o sea, se te puede ocurrir evidentemente en una jardinera de balcón ponerte 3 coliflores, no vas a coger ni una, vas a coger, no, es que no vas a coger, no vas a ver más que hojas. Pero claro, eso muchas sí, es veces... mezclar, ¿no? Es mezclar como lo que decíamos con Vanessa antes. Yo los jardines que he visto estos días, que en donde fui, wow, eran densos, no, los siguientes, pero claro, estaban muy bien hechos por capas. Cuando empieza que le da pues esto, pensar un poco, porque igual en el huerto también lo podemos hacer, lo que digo, mezclando alturas, poniendo plantas juntas que no sé, que entre ellas cada una es de raíz y otra es alta, yo qué sé, las kales que crecen hacia arriba, luego todo ese espacio está vacío. Claro, esto es Pues ahí podemos asociación de poner cultivos rabanitos, también, asociación aprovechar de los cultivos, pero espacios. en el mismo, o sea, sin tener en cuenta que hay que 20 centímetros, 30, yo esto ahora estoy un poco pasando, hace tiempo que no lo sigo, esta parte. Entonces, pues bueno, yo planto ahí y tal, y yo digo, a ver qué pasa, experimentar, Sí, observar. en diseño de jardín sí que se va más por ahí de intentar que, pues eso, que vayan correlativas las floraciones y que en todo momento vayas teniendo algo. Que yo, por ejemplo, hasta ahora lo que hacía era, pues retiro los tulipanes, pongo las dalias, Exacto. retiro la dalia y este año ya probé y dije, bueno, vamos a ver, pues eso, dejar las dalias, a ver si sobrevivieron, vale, pues ya los tulipanes van ahí a ver qué pasa, los tulipanes, bueno, los muscaris todas, porque el tulipán, bueno, ya sabéis que generalmente no repite floración, que en teoría debería, pero bueno, es complicado porque necesita tener las condiciones óptimas de abonado, de sol y demás, como tienen los productores, y entonces sí que conseguirías que repita. Pero aún así, pues bueno, siempre están criando bulbos por debajo, entonces quizás ese tulipán que tienes ahora, pues no vuelva a florecer, pero si cría otros bulbos que los está criando más abajo, tú le estás abonando, pues al final puedes conseguir tener nuevos tulipanes de esa misma variedad sin tener que estar continuamente plantando y demás. Que a mí ahí llega un punto que me dio un poco de cosa de esto, ¿no? De temas de sostenibilidad, de decir, jo, tampoco puedo estar continuamente comprando, sacando, poniendo, o sea, Total. este ciclo también es un poco de derroche, ¿no? Pero Vanessa, ¿sabes qué Entonces, pasa? bueno, Que eso también lo hace el clima que tenemos aquí.
Mm, El tuyo allí en Galicia, que es como tan distinto del nuestro. Es difícil con los inviernos más suaves que tenemos aquí y sí, el clima tan claro, cálido que esos bulbos se naturalicen, o sea, que se adapten, ¿no? Entonces, sí. siempre te vas a ver obligado a alguno a acabar comprándolo, ¿no? Porque les cuesta. Sí, desde luego es imprescindible eso, tener en cuenta el clima que tienes. Si tu clima no va a tener frío, pues va a ser prácticamente imposible que al siguiente año florezca porque le va a faltar el frío que necesita. Entonces, si los tienes que desenterrar por narices, bueno, dejar, ya sabéis, ¿no? Que la planta esté todo el verano ahí hasta que se seque, la sigues regando y cuando se seca ya sí, cortas y desentierras. Y ahí, pues es un buen momento a lo mejor para meterlo ya en nevera. Y ya que vaya pasando, pues lo que te queda de verano en la nevera y cuando llegue el otoño lo puedes poner. Y quizás siempre cuando los sacas siempre salen bulbitos por debajo, ¿no? Pues bueno, quizás esos pequeñines que salgan sí que van a florecer, te salen flores pequeñinas, muy monas. El grande no, bueno, pero si se van generando nuevos bulbillos y vas consiguiendo que vayan floreciendo, pues al final ya tienes el ciclo igualmente. Se me ocurre para acabar hablar del frío y del viento, que luego cuando voy a Zaragoza por hacer talleres siempre se quejan del cierzo, que tela el viento que tienen allí. No sé si tenéis algún truquillo, algún consejo que queráis compartir. Yo creo que pegar las plantas en balcones es fácil, ¿vale? Yo lo suelo recomendar sobre todo para jardines. Una planta pegada a la pared, a un muro, siempre va a aguantar mejor que una que esté pum, ahí en todo el medio. Luego a mí me va muy bien en mi espacio, que sí que tengo plantas más altas y más bajas. Pues yo noto mucho que las plantas que están debajo del laurel, y esto cada uno que lo aplique a sus condiciones, a su espacio, yo tengo plantas debajo del laurel que teóricamente no aguantan estas temperaturas, pero como están ahí abrigaditas, pues las aguantan. Y en el caso más extremo, pues las mantas térmicas. No sé vosotras qué hacéis para el frío o qué remedios tenéis para que os aguante, Vanessa. Yo mantas térmicas cuando vienen heladas. Sí que es verdad que las tengo, como dices tú, arrimadas a muro, las que sufren más con las temperaturas y en general es suficiente. Y de hecho tuve una monstera 4 años en exterior, encantada, poniéndose enorme. Y lo que hago, claro, cuando viene semana de heladas y es un día suelto, que va a bajar a 0 grados, pues normalmente las dejo porque, bueno, van aguantando. Pero si ya van a venir más días y sobre todo si va a venir niebla, que aquí tenemos días que no levanta la niebla en todo el día, que ni que fuera esto Londres, entonces claro, se junta eso con helada y ahí sí que hay que ponerles la manta a todas. Y nada más, muy importante también agrupar. Sí que es verdad que, claro, tanto para sol como para frío, cuando las plantas están agrupadas se gestionan muchísimo mejor. Entonces, bueno, jugar con las alturas, que también a nivel decorativo es importante, pues ya hace mucho. Pero vamos, las mantas sin duda para las heladas. Cuidado con el riego también. Estas más sensibles, yo lo que hago es dejar de regarlas. De hecho, un año que me Claro, dejé el autorriego de una de ellas no lo había cerrado, de la mostera, casi me la cargo. Suculentas claro. también, cero agua. Claro, yo es que aquí no riego. O sea, yo Claro, el riego lo paré en septiembre ya, ¿sabes? Y ya voy ahí con la claro, manguera a claro. las que veo que van haciendo falta. Y suculentas es que las tengo en balcón, que yo realmente tengo también balcón, a sur. Y es una solana terrible que ahí lo único que me sobrevive son suculentas y cactus. Y entonces eso sí que los voy regando yo con regadera, con lo cual están muy controlados, no tienen Tú problema. tienes, Esther, un Y montón de suculentas. ¿Cómo te aguantan el invierno a ti? Bien, bien, Ujú. porque además donde las tengo no les llueve encima, o sea, el tema riego lo controlo yo. A excepción de unas poquitas, los calanchoes, creo que son las únicas que tengo más a la intemperie, o sea, que esas sí se riegan cuando llueve, pero claro, como están en temporada, pues ya como que les viene bien. Pero las demás, las etcheverias, por ejemplo, que es el género del que tengo más, esas las tengo todas a cubierto y les controlo yo el riego. Y lo que hago es aquello de tocar la hoja. Que la hoja está blandurria, riego. Que está tiesa, no riego. Y eso es lo que me funciona mejor, aparte de saber cada una cuál es su temporada. Pero bueno, también de cactus y suculentas también tenemos pendiente un podcast con alguien a quien queremos mucho, a ver si lo podemos programar para pronto, porque también es un tema interesante. Adela, tú en verano, ahora en invierno, ahí en Barcelona, en la Barceloneta, frío poco, ¿no? No, sí, lo único que estaba pensando
entender muy bien, yo busco mucho qué temperatura aguanta tal. Las habas, por ejemplo, que también hemos plantado de semilla, que todavía se pueden plantar ahora, que las habas aguantan muy bien las heladas, ¿no? Entonces, mirar a ver hasta las acelgas, ¿qué te aguantan las espinacas? ¿Qué te aguantan muy bien las heladas? ¿No? Y plantar eso si es que tienes heladas. Aquí no tenemos ese problema, con lo cual es más fácil. Y luego, otra cosa, perdón, ¿qué ibas a decir? No, iba a decir que de hecho las habas en las zonas más cálidas podemos llegar a hacer hasta 2 cosechas. Las que se siembran en septiembre, que ya por Navidad están, y luego puedes hacer una siembra en primavera en febrero, mientras que en otros sitios solo pueden hacer esa siembra en febrero porque, claro, tienen inviernos muy duros y algunas de estas plantas pues no les sobreviven. Yo las planto ahora en noviembre, noviembre, diciembre, para que salgan luego, vayan saliendo. Y luego los ajos, que por San Martín el ajero planta ajos con el dedo. El 11 de noviembre, San Martín. Bueno, ahora me imagino que con el cambio climático y demás, estos idioms o refranes se irán cambiando, pero ¿no? Sí. Hay que modificarlos. Pero bueno, yo más o menos planto los ajos ahora. Hay gente que los planta tal, pero en teoría hay que plantarlos antes de que llegue enero. También se pueden plantar ahora ajos de todo tipo. Bueno, nada, eso. Mirar a ver si aguanta la sequía o no. El frío. Sí. Y ya está. Uy, perdón, otra vez he dicho lo mismo. Es que aquí, Vanessa... La tolerancia al frío, las heladas, quería decir. Aquí nos ha afectado mucho la sequía y estamos todas pues como que se nos han quedado cosas de... Como vengo de fin de semana de sequía. Pero yo es que lo he integrado, yo creo que todas lo hemos integrado en nuestro día a día, pues pequeñas buenas costumbres para no malgastar el agua, porque estuvimos con restricciones bastante tiempo. Y lo tenemos ahí grabado a fuego, lo de la sequía, ¿eh? No se nos va. No. Luego también había leído que hay como las espinacas, creo que se vuelven más dulces por el tema del frío, porque ellas generan, para aguantar el frío, generan como ese azúcar o glucosa y se vuelven como más dulces. Pero es un anticongelante. Es con las coles eso. Y las con los espinacas repollos. Creo que también. ¿Sí? Creo que las espinacas también. Bueno, una serie de variedades de verduras. Creo que las espinacas eran una. Podemos mirarlo y ponerlo en las notas, pero si hay una lista, pero creo que las espinacas era una de ellas. O sea que tienen herramientas de por sí, ¿no? Las verduras que aguantan las heladas para sobrevivir a todo eso. Igual las flores también hacen lo mismo, no lo sé. Oye, Esther, y ahora que mencionas las coles, ¿no has plantado nunca las coles ornamentales, que son súper bonitas? Ay, sí. Son preciosas, se usan bastante aquí en jardinería urbana, digamos, pero no, yo prefiero tener una col que se coma. ¿Son la misma familia? Brásicas y tal? Yo creo que es la misma ¿no? especie incluso. Sí. De hecho, esto lo miré una vez porque Esto ¿Se podrían comer alguien me regaló. La verdad es que no lo sé. Yo me imagino que si son solo ornamentales es que el sabor no debe ser Serán muy modificadas bueno. o algo. Claro, algo fallará ahí, es como los sweet peas, como los guisantes de olor, ¿no? Si solo se usa para flor, es que para el otro no debe ir muy allá. Si te fijas, es como muy abierta, porque la gracia es precisamente esa sucesión, ¿no? de hojas que se van abriendo. Entonces, no sé, quizá ya no es el sabor, sino también la textura, ¿no? Que no es tan... Quizás más dura. Que son preciosas. Que nos lo cuenten en comentarios si alguien sabe. Pienso en un caldo cuando veo las coles ornamentales. Estaba buscándolo aquí, ¿se puede comer? Y aparte se dan súper bien, van a semilla maravillosamente, o sea que bueno, fácil cultivo, bueno, yo me imagino que como la col, ¿no? Sí. Lo que pasa con las coles, ChatGPT dice que sí que se pueden, pero... Tardan tanto en estar listas las coles que... Yo cuando me he dedicado más al huerto era como que, no sé si me compensa tener una maceta ocupada tanto tiempo, ¿sabes? Pero claro, luego te la comes y eso te sabe a gloria. Yo, por ejemplo, no siembro ajos por eso, porque me parece que es hipotecar una maceta durante demasiados meses. Es medio año lo que tarda un ajo. Pero yo planto algo con los ajos, planto los ajos en medio de otras cosas. No creas que les dejo una maceta para ellos solos. No. Claro, pero ahí. Pero si luego necesito esa maceta para otra cosa, ¿qué pasa? Los planto para jetes y entonces eso lo consumes al cabo de un par de meses y ya está, y a otra cosa.
Claro. Pero bueno, las prioridades. Ahí está un poco el tema del diseño que hablábamos antes con Vanessa, y a lo mejor con esto volvemos al loop de donde ibas tú, ¿no? De cómo entender en qué parte entra una planta, cuándo acaba una, cuándo acaba otra, especialmente en tu espacio y en tu lugar, con la observación, ¿no? Porque no siempre funciona lo mismo, aunque estés al lado. De hecho, por ejemplo, nosotros, plantas que han funcionado en unas cubiertas, en otras no han funcionado verdes, y están en la misma Barcelona. Y todo el tema del viento salino, aquí tenemos mucha sal también en el ambiente, ¿no? En los vientos. Entonces, pues bueno, observar y ver si puedes usar ese mínimo espacio. Cuando tienes un balcón, cualquier trocito, vale, yo, ¿cómo que eso está vacío? Voy a plantar algo ahí. Chicas, si os parece, lo dejaremos aquí por hoy. Vanessa, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer. Placer. Gracias. Tenerte Y aquí. esperamos que Placer, nos Vanessa. cuentes más de lo de tus formaciones en paisajismo, que es un Tus tema que nos estudios. interesa un montón, así que bueno, esperamos Cuando queráis. tus comentarios al respecto. Cuéntanos las tendencias Eso. de trend. Y a nuestros oyentes, pues gracias por acompañarnos en este episodio y por enviarnos sugerencias y comentarios a través de Spotify, Instagram, en el canal de YouTube o por seguirnos en hablemosdeverde.com. En nuestra web podrás acceder a más de 10 horas de contenido exclusivo sobre plantas. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!